Veamos los siguientes problemas de aplicaciones de la derivada, teniendo en cuenta lo trabajado hasta el momento en clase. Noten que este ejercicio directamente lo que plantea es el problema del desplazamiento de una posición, el desplazamiento de su posición de equilibrio para un objeto en movimiento armónico situado al extremo de un resorte, viene dada por esta función, ¿sí? Una función de movimiento armónico, a partir de las funciones seno y coseno, donde la particularidad de este ejercicio es que dice que I se mide en pies, o sea, ya nos está dando la unidad de medida, I se mide en pies, y T se mide en segundos. O sea que, según los segundos que pasen, vamos a tener la posición, ¿sí? O el desplazamiento del objeto sobre el resorte, ¿no? La distancia que va recorriendo. Dice, determine la posición y la velocidad del objeto cuando T es igual a un octavo de pi. Como la función devuelve la posición, nosotros sabemos que si hacemos I de un octavo de pi, ahí está, de pi, estamos calculando según la función la posición del objeto para el segundo un octavo de pi, que no es otra cosa que reemplazar. Reemplazar en la t, ¿sí? Si yo reemplazo la t en el argumento del seno y del coseno, ¿sí? 12 por t no es otra cosa que 3 medios de pi, 3 medios, 3 medios de pi, evaluando la función en t, ahí está, 3 medios de pi. Recuerden tener la calculadora en radianes para este tipo de operaciones. Y lo que me devuelve, haciendo la cuenta, es un cuarto. ¿Un cuarto qué? Un cuarto de distancia medida en pies, porque es como viene dada la unidad de distancia. Ahora bien, esa es la posición en un octavo de pi. Pero me pide también la velocidad de ese objeto en un octavo de pi. Y sabemos que si tenemos una función que describe una ley de movimiento, su derivada me va a devolver la velocidad instantánea en cada uno de esos segundos. Así que para obtener la velocidad no vamos a hacer otra cosa que derivar. Así que vamos a hacer así. Obtenemos la función velocidad mediante la derivada directamente. O sea que tenemos esta función y esta función es a la que hay que derivar. Atentos a esta situación. Recuerden que acá, entre el un tercio y el coseno, tenemos un producto. Tenemos un producto. Vamos a escribirlo así. Producto. Producto. Ahí está. Si nosotros aplicamos la regla del producto, como la primera es un número, la derivada de la constante va a ser cero. Entonces, la primera parte del producto como que no tiene mucho sentido. Así que vamos a trabajar directamente con la derivada de la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Quiere decir que para i', así como está, vamos a tener un tercio por, noten esto, la derivada del coseno de 12 de t. Es una función compuesta en donde tenemos que aplicar la regla de la cadena y tenemos que hacer primero la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno, o sea que acá va a quedar menos seno. Recuerden que por la regla de la cadena es la derivada compuesta con la función que está en el argumento, o sea que menos seno de 12t. Todo eso, todo eso multiplicado por la derivada del argumento, a lo que llamamos g. La derivada de 12t, ¿sí? Al ser una lineal directamente, es simplemente la constante 12 menos. Ahí ya derivamos un tercio del coseno de 12t. Vamos a derivar ahora un cuarto de seno de 12t. El mismo criterio, si hacemos la regla del producto, la derivada de un cuarto va a ser cero, entonces
No tiene mucho sentido esa primera parte, pero si hacemos la primera sin derivar, que sería un cuarto, por la derivada del seno de 12t, función compuesta. Obtenemos primero la derivada del seno, que la derivada del seno es coseno, la función general, cuyo argumento es la función interior g, o sea, 12t. Todo eso, todo eso multiplicado por la derivada del argumento. La derivada de 12t es 12. Si nosotros reacomodamos toda esta expresión, vamos a tener lo siguiente. Y prima va a ser igual a menos 4 por el seno de 12t menos 3 por el coseno de 12t. Y esta es la función derivada que va a describir la velocidad instantánea del objeto para cada instante t. A mí me dicen que calcule la velocidad en el instante t igual 1/8 de pi. Quiere decir que vamos a evaluar a esa derivada, a esa i', en 1/8 de pi, para obtener la velocidad en ese instante. Que noten que el criterio es el mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer sobre la función derivada? Vamos a reemplazar t por, por 1/8 de pi, y lo que nos va a quedar directamente, como mencionamos anteriormente, es 3/2 de pi. 3/2 de pi. Ahí está. Lo mismo, ¿no? Realizando el cálculo, vamos a obtener el número 4. Ahora el tema es el siguiente. Como es velocidad, y la velocidad es el espacio respecto del tiempo, la variación del espacio respecto del tiempo, ¿cuál era la unidad de distancia acá? Pies. Sobre la unidad de tiempo, que es medida en segundos. Y ahí tenemos la velocidad a la que se desplaza ese objeto en el instante 1/8 de pi. Veamos a continuación el segundo problema. Vamos a darle un poco más de espacio acá. En realidad es el problema 4 de la clase en la cual se presentaron estos problemas, pero vamos a resolverlos. Miren lo siguiente. Usted requiere trabajar con un poco de trigonometría básica, en donde fíjense que dice, cuando el ángulo de elevación del Sol, que es tita, ¿sí? A medida que el Sol se va moviendo, lo que va a pasar es que este ángulo va, va a tener un movimiento, ¿no? Va a ser más grande o más chico. Ahora lo vamos a ver. Un poste telefónico de 40 pies de altura, ¿sí? El poste tiene una altura de 40 pies, proyecta una sombra de longitud S. O sea, la sombra es S. Como se muestra en la figura, encuentre la razón de cambio S con respecto a tita. Cuando tita es un tercio de pi. Explica el significado del signo menos de la respuesta. Y ahí es donde va a tener que ver esto de qué pasa con el ángulo, ¿no? Pero piénsenlo de esta manera. Me piden la razón de cambio de S respecto de tita. La razón de cambio, nosotros sabemos que es una variación. Vamos a escribirlo así. Espera, vamos a dejar un poco de espacio acá. Razón de cambio. Razón de cambio. La razón de cambio es una variación, es decir, es. Vamos a hacerlo abajo. Ahí está. La razón de cambio es una variación, es decir, lo que nos están pidiendo es la variación instantánea de, de S respecto de el ángulo tita.
que eso no es otra cosa que la expresión de la derivada. Que ¿cómo podríamos escribir esta expresión? Como S' respecto de tita. Ahí está. O sea que lo que nos piden es que encontremos la expresión para esta derivada y cuando tengamos la expresión de esta derivada, evaluarla en un tercio de pi. Ahora, ¿qué pasa? Para obtener la derivada S', tendríamos que hallar, debemos, bueno, esto que aparece todo así en negrita, ahí está. Debemos hallar, debemos hallar la expresión para la S directamente de tita. Ahí está. La S de tita. La función. Y para hacerlo vamos a utilizar la trigonometría básica. Si nosotros trabajamos con el triángulo que se está generando acá entre el ángulo de elevación del Sol, la sombra S y el poste, lo que tenemos en realidad, lo que tenemos en realidad es un triángulo con estas características. Tenemos un triángulo así, ahí, triángulo rectángulo, donde este es el ángulo de 90, esto es lo que mide 40 pies, este es el ángulo tita, así como está, y esta es la longitud S. Mediante trigonometría básica, teniendo en cuenta el ángulo tita, el lado opuesto y el lado adyacente, tanto el lado adyacente como el lado opuesto se relacionan con tita mediante la función tangente. Es decir, nosotros lo que vamos a decir que la tangente del ángulo tita es igual a 40 sobre S. Vamos a poner la S así en mayúscula como aparece en el problema. S, ahí está. Que si nosotros lo vemos de esta manera, acá tenemos tita de un lado y S del otro. Pero fíjense que lo que buscamos. Nosotros buscamos que S dependa de tita. Es decir, buscamos una expresión de S que va a depender pura y exclusivamente de tita. Así que si nosotros despejamos S de acá, tendríamos S es igual a 40 sobre la tangente de tita. La tangente de tita. Ahí está. La tangente de tita. Y acá tenemos la función. S depende de tita. Para calcular S' de tita en un tercio de tita, no nos queda otra que derivar. Debemos derivar esta función. Vamos a derivar esta expresión mediante la regla del cociente para obtener la derivada de S'. Entonces tenemos S' va a ser igual. Recuerden la regla de derivación del cociente, que dice que si tenemos una función y dada por f sobre g, su derivada y prima va a ser igual a la derivada de la primera por la segunda sin derivar menos la primera por la segunda derivada sobre g al cuadrado. Entonces acá noten que el 40 es una constante, o sea que la derivada para la primera va a ser 0. Entonces nos va a quedar la parte de menos f sin derivar, que es el 40, por la derivada de la tangente, que la derivada de la tangente es secante al cuadrado. Secante al cuadrado de tita, ¿no? Que es la variable independiente. Sobre g al cuadrado, que en este caso es tangente, así que lo podemos escribir así. Tangente al cuadrado de tita. Y eso es en la que hay que evaluar el 1/3 de pi.
Pero, por ejemplo, si quisiéramos más o menos rearmar esta expresión, podríamos escribir a la tangente en con su identidad seno sobre coseno. Entonces, vamos a hacer así. A a la tangente, esto vamos a dejarlo acá arriba, a la tangente la podemos escribir seno sobre coseno. ¿Sí? Como está elevado al cuadrado, lo que vamos a tener en realidad es seno al cuadrado de tita sobre coseno al cuadrado de tita. Que esta división sobre esta fracción no es otra cosa que la multiplicación por la fracción dada vuelta. O sea, que lo que tendríamos en realidad, como para ir achicando la expresión, sería así, vamos a hacerlo de esta manera. Menos 40 por, por secante al cuadrado por una fracción que en realidad es esta misma pero dada vuelta. O sea que tendría el coseno acá arriba y el seno acá abajo. Que a fines prácticos parecería que no se soluciona nada, pero hay que pensar en la identidad de la secante. ¿Qué dice la identidad de la secante? O en realidad la de uno sobre coseno. Nosotros sabemos que secante de un ángulo alfa es igual a 1 sobre coseno de alfa. Así que podemos reescribir secante al cuadrado como 1 sobre coseno cuadrado. Secante al cuadrado como 1 sobre coseno cuadrado. Eso nos permite cancelar la expresión, esta expresión que tenemos acá. Vamos a reescribirla. Vamos a reescribirla así. A ver, acá está. 1 sobre coseno cuadrado. Que eso permite simplificar el coseno con el coseno y al fin y al cabo tener directamente que S' es menos 40 sobre seno cuadrado. Menos 40 sobre seno cuadrado. Y ahora sí, si evaluamos esa S', así como está en el 1/3 de pi que están pidiendo, en 1/3 de pi que están pidiendo, recuerden tener la calculadora en radianes, esto no es otra cosa que menos 160 sobre 3. Que lo que significa ese signo menos, como pregunta en el problema, que la sombra se acorta a medida que el ángulo del Sol aumenta. Que es razonable, porque si vemos el dibujo, a medida que el, el ángulo se hace más grande, quiere decir que la inclinación del Sol es mayor y por lo tanto la sombra es menor.